venir, porque los pueblos son invencibles. Se suben a un carruaje llevando la República a cuestas en un largo periplo que llegó hasta el Paso del Norte. Invitado por los conservadores, Maximiliano de Habsburgo es impuesto como emperador de México. Llega a la ciudad con un manual de 600 páginas que establece las formas de las ceremonias y fiestas propias de la corona. Rechaza el Palacio Nacional por simple y herrumbroso y se instala en el castillo de Chapultepec. En los 3 años que duró en el trono, Maximiliano construyó el Paseo de la Emperatriz, después nombrado Paseo de la Reforma, para comunicar Chapultepec con la ciudad. La Chinaca, la guerra de guerrillas desatada por todo el país y el retiro de tropas francesas llevaron al triunfo de la República sobre el Imperio. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez desfila entre vítores y flores rumbo al Zócalo. La bandera nacional volvió a izarse en Palacio Nacional. Después de muchos enfrentamientos entre los liberales, Porfirio Díaz ganó la guerra civil contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, tomando el poder durante los siguientes 35 años, tiempo en el que la población de la ciudad se duplicó, llegando a 500,000 de habitantes. La dura explotación del trabajo obrero y campesino consolidó a una clase capitalista. El positivismo francés influyó en la cultura y fue guía para la transformación de la ciudad. Se fundaron hacia el poniente las colonias Juárez, Cuauhtémoc y Roma para la burguesía, con iluminación eléctrica, agua potable y drenaje. En contraste, la colonia Morelos y nuevos asentamientos irregulares no gozaron de mejoras urbanas. Se construyeron líneas de tranvía que junto con los automóviles desplazaron paulatinamente a los transportes de tracción animal. En la agonía de la dictadura porfirista, se inauguró la Columna de la Independencia, con la victoria alada que tiene en sus manos una corona de laurel para los héroes y una cadena rota de 3 eslabones por los 3 siglos de colonia. Díaz también dispuso colocar la campana de Dolores sobre el balcón principal de Palacio Nacional y arriba se talló un escudo nacional flanqueado por un guerrero mexica y un soldado español. Más tarde se concluiría el Palacio de Bellas Artes y el proyecto porfirista del Congreso de los Diputados se transformaría en el monumento a la Revolución. La Revolución Mexicana vino del norte, pero las primeras ideas de transformación se escribieron en la Ciudad de México, en las páginas de periódicos como El Hijo del Aguizote, Las Hijas de la Náhuatl y Regeneración. Y aún antes, en las críticas del gran grabador José Guadalupe Posada, creador de la Catrina. Tras el triunfo del primer levantamiento armado, se cuenta que 500,000 de personas salieron a las calles de la ciudad a recibir a Francisco y Madero. La multitud celebró en el Zócalo el fin de la dictadura y el triunfo del prócer de la democracia. Pero el voto popular y Porfirio Díaz en el exilio no fueron suficientes para acabar con el viejo régimen. Poco más de un año después, llegó la noche de los opilotes. El embajador de Estados Unidos y los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes fraguaron la asonada. Tomaron por asalto Palacio Nacional, pero pronto fue recuperado por soldados leales. Montado en un caballo de gran alzada y rodeado de jóvenes cadetes y gente que se sumó espontáneamente a la comitiva, Madero acudió a Palacio para hacerle frente al golpe de Estado. Durante 10 días
la ciudad se paralizó. Se contabilizaron más de 5,000 muertos entre las filas maderistas. Por las noches se veían en la ciudad hogueras quemando cuerpos insepultos. Finalmente, el responsable militar de la defensa maderista, Victoriano Huerta, traiciona al presidente y el golpe se consuma. Madero y Pino Suárez son detenidos en Palacio Nacional y asesinados detrás de la penitenciaría de Lecumberri. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba allá en la Sierra Zuliana don Emiliano Zapata. Los alzamientos contra Huerta crecieron por todo el país. La revolución vivió los meses más cruentos hasta la derrota definitiva del viejo ejército porfirista a manos de la División del Norte. En un año, la Ciudad de México vive la entrada y salida de 7 ejércitos. A finales de 1914, la ciudad espera temerosa la llegada de los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Es el México profundo que con los anhelos de tierra y libertad impulsó a sus propios dirigentes. Unos días antes, Villa y Zapata se encuentran en Xochimilco, donde se reconocen y hermanan. Los trenes de la División del Norte llegan a Tacuba y el Ejército Libertador del Sur entra a caballo para encontrarse en el Paseo de la Reforma. Entran al Zócalo por la calle Francisco y Madero, bautizada así pocos días después por el propio Pancho Villa, a iniciativa de la presidenta del Club Maderista Lealtad, María Arias Bernal. No son los bárbaros que alertan los periódicos, son hombres y mujeres del campo que toman la ciudad en orden. Acompañan al presidente interino, Eulalio Gutiérrez, para instalar el gobierno de la Convención de Aguascalientes. Durante más de 8 horas, 30,000 hombres desfilan rumbo al Zócalo. Villa y Zapata saludan desde el balcón principal de Palacio Nacional a una multitud que los ovaciona. En un salón de palacio se toman una fotografía para la historia. Esos años turbulentos fueron aprovechados por los propietarios de las vecindades de la ciudad para aumentar las rentas de forma desorbitada. En 1922, un grupo de jóvenes comunistas promueve la organización de un sindicato de inquilinos. En un hecho inédito para la ciudad, durante varios meses, unos 30,000 habitantes de más de 2,000 vecindades se niegan a pagar las rentas. El gobierno obregonista finalmente apoya a los propietarios y la represión termina por derrotar la huelga inquilinaria. A inicios de la década de los 20, se fundan nuevas instituciones públicas para consumar el ideario de la revolución. El automóvil desplaza a los coches de caballos, que son prohibidos en la ciudad. La nueva jefatura de tránsito instala los primeros semáforos y establece el sentido de las calles. La ciudad ve con curiosidad a jóvenes que se suben a los andamios a pintar grandes murales en edificios públicos. Van vestidos con overoles de obreros y rechazan la pintura de caballete que acusan de burguesa. El movimiento muralista considera el arte un instrumento educativo de denuncia y combate. Pintan al pueblo, su historia, a los protagonistas de la revolución y reivindican el pasado indígena. El muralismo mexicano cosecha admiración en el mundo. Destacan David Alfaro Siqueiros,
José Clemente Orozco y Diego Rivera, quien pintó durante 12 años sorprendentes murales en el Palacio Nacional. Al paso del tiempo, la ciudad atesora un valioso patrimonio artístico que podemos disfrutar en edificios y espacios públicos. Al igual que en la pintura, en la ciudad surgen expresiones nacionalistas en la música, la danza y la literatura. Entre otros, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas componen inspirados en la música popular mexicana, mientras Nelly Campobello brilla con su literatura y renueva la danza, investigando los ritmos de los pueblos indígenas. De nuevo la vieja ciudad mexica sale a la luz, cuando se refuerzan los cimientos de Palacio Nacional para construir el tercer piso. En 1926 se encuentra una escultura con fascinantes significados. Alfonso Caso la nombra el Teocalli de la Guerra Sagrada. Es un basamento piramidal con 13 escalones, número de los niveles del cielo mexica, y en la parte alta se representa un templo. Es la casa de Huitzilopochtli, quien está con Moctezuma Xocoyotzin franqueando al sol. En el plano horizontal está la diosa de la tierra, Tlaltecutli. A los costados están representados 4 dioses, y en la parte posterior la sorpresa es mayor. Está el emblema de México Tenochtitlan, y en la parte superior la fecha de fundación, 2 Casa. Con sus garras, el águila se sostiene de unas tunas en forma de corazones humanos, pero en lugar de la serpiente, el águila lleva en su pico el símbolo Atl Tlachinoli, emblema de la guerra. Los mexicas representan en esta talla su vocación guerrera y la función divina de los sacrificios humanos para alimentar a Huitzilopochtli y a Tlaltecutli, para mantener el ciclo de la vida, el orden del cosmos. Allá por los llanos de Balbuena, a las afueras de la ciudad, en 1928, aterriza el primer avión. En el paisaje urbano se ven proliferar antenas. Todos quieren tener una radio para escuchar música. La ciudad crece y por esos años el pueblo de Tacubaya se integra a la zona urbana del Distrito Federal, que había sido trazado como un círculo perfecto con un radio de 2 leguas. Aún están lejos los pueblos a los que se llega en tranvía, como Villa de Guadalupe, Azcapotzalco, Tacubaya, San Ángel, Xochimilco y Tlalpan. El presidente Lázaro Cárdenas, además de repartir tierra a los campesinos cumpliendo el anhelo de la revolución, fundó en la Ciudad de México el Instituto Politécnico Nacional y expropió la hacienda de Santo Tomás para construir el campus principal. Una gran institución para la formación de científicos y técnicos para el desarrollo del país. He hablado al pueblo pidiendo su respaldo, no solo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México, escribió en su diario Cárdenas, después de anunciar por radio desde Palacio Nacional la nacionalización de las petroleras extranjeras. A los pocos días, la ciudad protagonizó un gran momento de unidad nacional. Unas 250,000 personas se congregaron en el Zócalo para respaldar al presidente. También el Palacio de Bellas Artes recibió a una multitud en la que no faltaron personas humildes con gallinas y guajolotes en las manos para colaborar en el pago de las indemnizaciones.
En la década de los 40, la ciudad se divierte en los teatros de revista, en los salones de baile, al ritmo de danzón, mambo y cha-cha-cha. Y se canta rancheras. Muchas son canciones de migrantes que llegan a la urbe y que extrañan la vida campirana. La ciudad se rinde ante las canciones de José Alfredo Jiménez, que suenan todas las noches en Garibaldi. La vida cultural se transforma gracias a las grandes